Hola, muy buenos días tengan todas las personas que el día de hoy nos están escuchando. Hoy es día de capacitación, de que aprendamos un poquito más a cómo cuidar y mejorar nuestra salud. Nuestra calidad de vida depende enteramente de la salud que nosotros tengamos. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Es una enfermedad que desgraciadamente en México afecta a muchas personitas. La mayoría de las personas, si no tiene la enfermedad, tiene antecedentes familiares y tiene una gran predisposición a padecer diabetes mellitus. La diabetes es una enfermedad endocrino-metabólica que se caracteriza por una alteración en el metabolismo de las proteínas, los carbohidratos y los lípidos o grasa. Esto se produce por una disminución de los efectos biológicos de la insulina. La insulina es la hormona que se encarga de que la glucosa que nosotros introducimos a nuestro cuerpo a través de los alimentos no se quede mucha circulando en sangre y pueda entrar dentro de la célula. Esa es la función específica de la insulina, o una de las funciones. Desgraciadamente, como esto no sucede, pues se va a mantener cuando no hay la insulina necesaria o cuando los efectos biológicos de la insulina no son los más adecuados, pues sencillamente se va a producir una hiperglicemia o una azúcar elevada en la sangre, como comúnmente, ¿verdad?, las personas conocen qué es lo que sucede en los pacientes diabéticos. Normalmente deberíamos de manejar niveles de glucosa entre 80 y 120 miligramos por decilitro, eso en ayunas, o sea, sin comer nada. Cuando nosotros comemos, esos valores pueden variar y pueden llegar a ser normales hasta 140 miligramos por decilitro, generalmente en un postprandial precoz, alrededor de más o menos 2 horas después de comer. Si nosotros tenemos niveles elevados en ayunas por encima de 126 miligramos por decilitro, estamos hablando de niveles elevados de glucosa en la sangre. También existe lo que es la prueba de tolerancia a la glucosa. 2 horas después de haber comido, si nosotros realizamos una prueba o una medición de glucosa en la sangre, no debería de ser por encima de 200 miligramos por decilitro. Si está por encima de esta cifra, estamos hablando de niveles de glucosa elevado, ¿verdad? Y ese piquetito a veces nos da miedo hacerlo. Esta enfermedad tiene algo muy característico, como a veces muchas otras enfermedades crónicas, ¿no? Pero en específico la diabetes es una enfermedad que cuando vas al doctor y el doctor te dice, tienes niveles elevados de glucosa, hay que hacer estos estudios, o tienes una diabetes, el paciente tarda mucho en reconocer esta enfermedad. A veces tarda muchísimo, no mucho, muchísimo, y llega a reconocer la enfermedad cuando ya tiene complicaciones que más adelante les voy a platicar. Por eso es importante que cuando tú te realices una prueba de glucosa y tú vayas con un facultativo, tú vayas con un doctor y te diga, hay que empezar a cuidarnos, hay que realizar una dieta, hay que empezar a tomar medicamentos, no hagamos lo que se llama la negación de la negación. Hay que aceptar desgraciadamente la enfermedad y empezar a cuidarnos, porque el hecho de no aceptar esta enfermedad en estadios iniciales, desgraciadamente provoca en el paciente muchas complicaciones, incluso hasta la muerte. Muchos pacientes te llegan a consulta y te dicen, es que un día tuve la azúcar elevada y me mandaron esto, aquello y lo otro, es que soy prediabético, es que estoy en los límites. Mira, es como el retraso mental. Antes se decía, ¿es retrasado, es fronterizo o es normal? No, ¿eres o no eres retrasado mental? ¿Eres o no eres diabético? Así de sencillo. Si tú estás manejando niveles de glucosa elevado, pues evidentemente estás ante una enfermedad crónica conocida como diabetes mellitus. Hay distintos tipos de diabetes mellitus. La primera, que es la más fuerte, es la insulino dependiente o tipo 1, que es la que generalmente conocemos como diabetes juvenil, que se ve en los niños. Generalmente aparece entre los 8, 9, 10 años de edad. Es la edad más frecuente, puede aparecer un poquito antes, puede aparecer después, pero esta es la edad donde más se diagnostica esta enfermedad. Se le conoce como diabetes mellitus insulino dependiente, porque generalmente estos pacientes, la afectación que tienen
en el páncreas es tan grande que necesitan inyectarse insulina. Tenemos en segundo lugar la más común, la diabetes mellitus no insulino dependiente o tipo 2. Esta es la que generalmente se ve en la etapa adulta, son este tipo de pacientes que generalmente estamos viendo nosotros en consulta a diario. Está la diabetes gestacional. También la diabetes gestacional, aquí, ojo, muy importante, hay pacientitas que llegan a consulta y te dicen, no, es que yo tuve una diabetes gestacional. Ok, si la paciente no está embarazada y está manejando niveles de glucosa en la sangre, lo más probable es que sí haya una diabetes crónica, porque la diabetes gestacional solamente se da durante el embarazo. Una vez que sale el bebé y se expulsa la placenta también, la paciente deja de ser diabética. Si después de que nazca el bebé y que se expulse la placenta, la paciente sigue manejando niveles elevados de glucosa, eso realmente no era una diabetes gestacional, sino era una diabetes crónica que se detectó durante el embarazo, porque la diabetes gestacional solamente se presenta durante el embarazo. Claro, uno de los factores predisponentes para una diabetes crónica es haber tenido una diabetes gestacional. Existen otros tipos de clasificaciones un poco menos frecuentes, como es la tolerancia a la glucosa alterada, previamente alterada y potencialmente alterada. Pero la que más vamos a nosotros tratar es la 2, la diabetes mellitus no insulino dependiente o tipo 2, que es la más frecuente, que es la que se ve en la etapa adulta. Antes de que nosotros podamos entender qué es lo que pasa con este tipo de pacientes, necesitamos conocer un poquito acerca de la anatomía de un órgano muy importante, un órgano que cuando empiezas a estudiar medicina y empiezas a saber las características, él dices, ay Dios, que se mantenga todo el tiempo tranquilito, que no se vaya a inflamar, porque este órgano, ya sea con una inflamación conocida como pancreatitis o por ejemplo el cáncer de páncreas, son extremadamente agresivos, malignos y con un desenlace prácticamente fatal. Un paciente con una pancreatitis, con un cáncer de páncreas, desgraciadamente tienen un pronóstico muy sombrío, muy reservado. El páncreas es un órgano impar, es un solo órgano que está situado en la parte profunda del abdomen, lo que conocemos como espacio retroperitoneal. Está de forma transversal, atravesadito más o menos para que tengan una idea, como a nivel del ombligo, por ahí sobre esa zona está completamente atravesado, tiene una forma cónica, pesa 70 gramos, mide 15 por 20 por 3.8 y de grosor puede llegar a tener hasta 2.5 centímetros. Es un órgano que ahí lo estamos viendo que tiene varias partes, diría, bueno, es prácticamente casi un cuerpo, ¿no? Tiene cabeza, tiene cuello, ahí estamos viendo las partes en esa imagen, tiene cuerpo y cola, que es la última partecita, y también dentro de las estructuras es importante mencionar los conductos pancreáticos. Esos conductos pancreáticos ahorita vamos a ver dónde desembocan, de hecho lo estamos viendo en la imagen, si se dan cuenta el páncreas es esa como hojita larguita, ¿verdad?, que está ahí. Los conductos pancreáticos, si se están dando cuenta, son esos tubitos que vemos de color violáceo oscurito más o menos. Esos conductos, si se dan cuenta, hay como especie de una tripita, ¿verdad?, rodeando lo que es el páncreas. Ese es el intestino delgado, específicamente el duodeno, la primera porción. Ahí desembocan los conductos pancreáticos, donde vamos a liberar, también desemboca ahí el conducto biliar que viene de la vesícula, donde se va a liberar en este caso el jugo pancreático, porque el páncreas es una glándula que tiene dos funciones, es una glándula mixta. Tiene una función endocrina y una función exocrina. La función exocrina es esta que les estaba comentando ahorita. En el páncreas se produce un jugo que se conoce como jugo pancreático, que contiene enzimas digestivas que nos van a ayudar a la digestión, sobre todo de los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas, específicamente de las grasas o lípidos. Pero también tiene una función endocrina, que es de producir y segregar hormonas como la insulina, también produce el glucagón y la somatostatina, son hormonas importantes que se segregan aquí en el páncreas. En este caso, la que nos ocupa el día de hoy es la insulina. La insulina se segrega específicamente en las células beta de los islotes pancreáticos y es la encargada de que la glucosa que nosotros comemos entre dentro de las células. Las células betas del páncreas pierden
la capacidad de segregar suficiente insulina, o no producen insulina, o los efectos biológicos de esta insulina están disminuidos. Existen muchos factores. El factor genético, yo creo que en este caso, en la diabetes es importantísimo. Si tú tienes antecedentes familiares, sobre todo directos, mamá, papá, abuelitos, con problemas de diabetes, tienes una gran probabilidad también de padecer diabetes. Por eso hay que cuidarse, ni hablar de la obesidad o sobrepeso. Cuando nosotros entramos en esta enfermedad del grupo de las enfermedades que se pueden prevenir muchísimo, que es la obesidad, desgraciadamente entramos en un círculo vicioso. Empezamos con un exceso de peso y salimos con problemas de tiroides, problemas de presión, problemas endocrinos, y en este caso específicamente la diabetes mellitus es la enfermedad más frecuente que vemos en pacientes con problemas de sobrepeso. El estrés también, de hecho hay muchas personas que han debutado con una diabetes por un susto muy grande, así que vamos a relajarnos, vamos a no coger tanta lucha, ¿verdad? El alcoholismo, déjeme decirle, el consumo de bebidas alcohólicas está directamente relacionado con los problemas pancreáticos. A veces pensamos que solamente es el hígado el único que se afecta. No, la causa más importante de una pancreatitis, o sea, de una inflamación en el páncreas, es el consumo de bebidas alcohólicas. Y el consumo de bebidas alcohólicas también puede afectar el páncreas en su función endocrina, porque también es predisponente de una diabetes mellitus. Las infecciones, en este caso las más frecuentes, las pancreatitis, y también algunas enfermedades pancreáticas son causa predisponente de diabetes, problemas de hipertensión, colesterol y el resto de las enfermedades crónicas que prácticamente, como les decían, se vuelve como un círculo vicioso. Empiezas con problemas de sobrepeso, te empieza a subir la presión, te empieza a subir el azúcar, te sube el colesterol, te sube todo lo que te tiene que subir, menos aquello que estás pensando, ¿verdad? Que quisieras también que tuviera buena función. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestro peso, y más adelante vamos a tocar eso. Síntomas. Muchos pacientes con diabetes llegan y te dicen, es que yo no tengo síntomas, es que yo me siento bien, es que yo no estoy diabético, es que el doctor está mal. Híjole, eso es un mecanismo de defensa. La negación de la negación. Niegan la enfermedad, no la quieren aceptar y hasta buscan culpables. Ese doctor no sabe nada, esa doctora está perdida. ¿Cómo me voy a decir que yo tengo una diabetes? Y además, yo no me siento nada. Déjenme decirle que, por ejemplo, la hipertensión es una enfermedad que generalmente es asintomática, sobre todo al inicio. La diabetes puede llegar a ser asintomática, pero no tanto. Casi siempre hay síntomas, sobre todo estos tres primeros que estamos viendo aquí, son los síntomas que le decimos las 4P. Poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Poliuria significa que empieza a orinar mucho. El paciente a veces ni se da cuenta, por el día y por la noche. Polidipsia es que empiezan a tomar mucha agua. Polifagia les da mucha hambre y a pesar de que están comiendo mucho, empiezan a perder peso. Hay pacientes que de repente empiezan a perder peso y dicen, ¿qué traigo si no estoy ni haciendo dieta? Y hay algunos que dicen, pues qué bien con el exceso de peso que trae. Qué bueno que recuperemos nuestro peso, pero no a expensas de una enfermedad que esté descompensada. La pérdida de peso es uno de los síntomas también muy frecuentes en un paciente diabético, incluso es uno de los síntomas frecuentes en el debut de la diabetes mellitus. O sea, estas 4P, conocidas como los síntomas cardinales más importantes de la diabetes, generalmente los pacientes la tienen. Nada más que de repente no se dan cuenta de que están orinando mucho, de que les da mucha sed, buscan mecanismos de defensa. Es que está haciendo mucho calor. Es que sí, claro, como tomé mucha agua, pues estoy haciendo mucho de la pipí. Y pues es que sí, tengo mucha hambre, pues la comida está rica y pues así soy de glotón, ¿verdad? Entonces buscamos justificaciones, pero no nos damos cuenta casi siempre. Cuando te llega un paciente que te dice, si tú lo empiezas a interrogar, te das cuenta que sí tenía síntomas. Entonces hay que poner mucha atención. Si estás orinando mucho, si sientes que está... ¿Cómo podemos saber que estamos orinando mucho, que estamos tomando mucha agua? Sencillo, nada más es compararlo con los hábitos que normalmente nosotros teníamos. Si tú normalmente estabas tomando 2 litros de agua y ahorita necesitas 3, 4 litros de agua y te da mucha sed, pues preocúpate. Vamos a hacernos una pruebita de azúcar porque estos son los síntomas iniciales, son los síntomas que nos ayudan a hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Y recuerden que cualquier enfermedad que nosotros diagnostiquemos a tiempo
vamos a tener muchos mejores resultados en su tratamiento. La cicatrización replicada, muchas personas la dicen, ¿verdad? Ay, de repente no se te cura una heridita y ay, no vayas a hacer que seas diabético. Empiezan los dolores en las masas musculares, la neuropatía o la polineuropatía diabética es extremadamente frecuente y ahorita lo vamos a ver dentro de las enfermedades, la microangiopatía diabética también, problemas cardiovasculares, problemas de varices, problemas de úlceras varicosas e incluso gangrena que puede llegar desgraciadamente a la amputación de un dedo, de parte de un pie o de un miembro por completo. Cuando ya el paciente le dice, te tengo que amputar un dedito, no, hombre, ya ahora empiezan a correr. Entonces yo digo, ¿qué necesidad de llegar a ese tipo de manifestaciones que desgraciadamente a nadie le gustaría, ¿verdad? Que le quiten un pedacito de su cuerpo, más bien que le ponga un poquito más, ¿verdad? Problemas de arteriosclerosis, hipertensión, y algo muy característico que ahí lo tienen ustedes marcado como IMA sin dolor, significa infarto agudo del miocardio sin dolor. Los pacientes diabéticos sufren infartos silenciosos. Se produce el infarto, pero no hay el dolor característico del infarto que se describe como una sensación de muerte inminente. ¿Por qué? Porque hay una disminución en lo que es la sensibilidad y desgraciadamente estos pacientes cursan con problemas de infarto que a veces no se dan cuenta y no se diagnostican. Las manifestaciones oculares más frecuentes es la retinopatía diabética, que puede llegar desgraciadamente a la ceguera en el paciente, problemas también de catarata, dentro de las manifestaciones oculares, las renales también muy frecuentes, y esta es la que generalmente hace que el paciente ande buscando tratamiento y otro tipo de terapias alternativas cuando empezamos con una insuficiencia renal. Desgraciadamente, la insuficiencia renal es de las enfermedades más frecuentes de las complicaciones que se puede producir en un paciente diabético. Empiezan con infecciones urinarias, la nefropatía diabética, que aquí la afectación está directamente en el glomérulo renal, y la insuficiencia renal, nuestros riñones dejan de funcionar. Entonces, este tipo de paciente generalmente acude a consulta cuando ya el doctor le dice, tus riñones ya están al tantos por ciento y ya hay que hacerte diálisis peritoneal o hemodiálisis. Y el paciente lo primero que dice, yo no quiero que me hagan eso. Desgraciadamente, cuando tus riñones truenan, cuando tus riñones no están trabajando, necesitas para poder sobrevivir hacer este tipo de procedimiento. ¿Qué pasa en el paciente cuando tiene una insuficiencia renal? Bueno, nuestro riñón, más o menos para que tengan idea, una de sus funciones, la más importante, es desechar sustancias tóxicas de nuestro cuerpo, ¿verdad? Como es el ácido úrico, la urea. Cuando nuestro riñón no está funcionando bien, ¿qué va a pasar? Pues no elimina esas sustancias de desecho. Entonces, esas sustancias de desecho que normalmente debemos de eliminar por la pipí, se están juntando prácticamente con la sangre. O sea, la sangre está contaminada, para que tengan una idea, de pipí prácticamente, para que puedan entenderlo, ¿no? Entonces, ¿qué necesitan hacer? Un recambio y limpiar esa sangre. Por eso se hacen estos dos procedimientos conocidos como diálisis peritoneal y hemodiálisis. Entonces, ojo, mucho cuidado, que nadie quiere llegar a eso, ¿verdad? Manifestaciones neurológicas, ya la habíamos comentado un poquito, la neuropatía diabética, que generalmente es una polineuropatía porque se afectan varias partes de nuestro cuerpo. Aquí se producen unos dolores muy pesados en las masas musculares, que son por los trayectos nerviosos que se inflaman, y desgraciadamente se ve con mucha más frecuencia en los miembros inferiores, en los pies, con una sensación de quemazón o de ardentía, que a veces el paciente tiene que utilizar analgésicos muy, muy potentes. También es importante aquí, dentro de las complicaciones neurológicas, los accidentes vasculares encefálicos, como las hemorragias cerebrales, y también las enfermedades que tienen que ver con isquemias cerebrales transitorias o cualquier otro tipo de accidente vascular encefálico que se puede presentar en este tipo de pacientes. Ya mencionamos más o menos algunas de las complicaciones o las complicaciones más frecuentes que puede tener un paciente diabético. ¿Por qué las mencionamos? Porque dicen que el que no sabe es como el que no ve. El paciente muchas veces dice que yo nunca pensé que por traer la glucosa así, que por no cuidarme yo me iba a quedar ciego, o yo iba a tener un problema en los riñones, o yo iba a fallecer. Entonces, por eso hay que mencionárselo para que sepamos que todo esto
se puede producir. Pero bueno, lo importante es que sepamos cómo protegernos, cómo prevenir, cómo cuidar nuestra salud. Sabemos que el mejor tratamiento para cualquier enfermedad es la profilaxis, es la prevención, y lo podemos hacer a base de una dieta, práctica de actividad física y también algunos suplementos nutricionales. El paciente diabético debe de tener una dieta muy regular, y también si tú tienes antecedentes de problemas de diabetes, pues igual esta recomendación dietética te va a ayudar muchísimo. Comer varias veces al día, mínimo 5 veces, pequeñas cantidades varias veces al día y de forma regular con horarios fijos es de las recomendaciones en cuanto a alimentación más importantes en el paciente diabético. No debe dejar de pasar sus horarios de comida, mucho más cuando está haciendo tratamiento o cuando tiene tratamiento, por ejemplo, con insulina, porque si te aplicas insulina y no comes, pues se te va a producir una hipoglicemia, y una complicación de una hipoglicemia puede llegar a ser mucho más fatal que una hiperglicemia. Es mucho más peligroso cuando el azúcar se te baja al piso, empieza el paciente con sudoraciones, se empieza a poner frío y suda, parece que salió del baño y no se secó. Entonces, esta complicación es muy delicada en el paciente diabético, por eso es importante mantener una buena alimentación, comer adecuadamente carbohidratos, proteínas, lípidos, todo de la forma adecuada y en dependencia de la edad del paciente, del peso que tiene y sobre todo del tratamiento que tiene. Se valora la cantidad, sobre todo de hidratos de carbono, que es lo que más se debe de regular, y también la cantidad de azúcares en su alimentación. Hay especies, por ejemplo, muy buenas para el paciente diabético, como es el ajo, la pimienta, el cilantro, que nos ayuda a dar sabor a nuestra comida y que nos ayuda también a regular de forma natural los niveles de glucosa. Utilizar un plato pequeño para comer es una de las recomendaciones, ¿verdad? Es mucho más satisfactorio psicológicamente ver un plato pequeño lleno que un plato grande medio vacío, como que nada más de verlo dices, ya me voy a quedar con hambre, ¿verdad? También es importante el consumo de frutas a diario, el consumo de ensaladas, sobre todo verduras frescas, especialmente la lechuga, los pepinos frescos. Aquí se recomienda, porque muchas personas te dicen, es que yo como frutas a diario, es que yo como verduritas a diario, pero cuando ves ese plato de fruta le ponen yogur, le ponen cereal, le ponen miel, le ponen de todo, y pues ya es una fruta, ya las calorías ahí aumentaron muchísimo. Igual una ensalada, agarran una ensalada y pues le vacían un pomo completo de aderezo, entonces pues es como las personas que, no, Coca Light, Coca Cero. Bueno, yo no le voy a hacer promoción a ninguna empresa, ¿verdad? Pero refrescos gaseados, ¿no? Mira, si te lo vas a tomar, pues ya, mejor de una vez. ¿Para qué te vas ahí con ese cuento del cero, del light? Al final es lo mismo, es la mercadotecnia que necesitamos usar. La mejor recomendación es evitar ese tipo de bebidas gaseosas que contienen muchos niveles de glucosa o de azúcar. Consumir grandes cantidades de grano entero es muy recomendable para el paciente diabético. Alimentos como la calabaza, los tomates, los espárragos, las espinacas, las acelgas, también muy buenas para el paciente diabético. La col, se recomienda de preferencia cocinar con aceite de oliva y no otro tipo de grasas, no manteca, no alimentos ricos en grasa como los embutidos, los chorizos, las salchichas, la mantequilla, la margarina, los aderezos y todas esas grasitas, sobre todo las grasas de cerdo, ¿verdad? Reducir el consumo de harinas, pan, galleta, pastel, bolillo, no alimentos dulces en exceso. También es necesario controlar aquí, aunque es más importante para el paciente hipertenso, pero para evitar otras complicaciones y otras enfermedades, reducir el aporte de sodio o de sal en nuestra dieta y evitar el consumo incontrolado o frecuente de bebidas alcohólicas. Si ya de por sí tu páncreas está afectado y le echas bebidas alcohólicas para que se afecte más todavía, pues los resultados van a ser fatales. Es importante también regular la actividad física, hacer actividad física, pero que no sea muy extenuante, que no sea muy fuerte, evitar el sedentarismo y también las preocupaciones, el estrés. Dirían por ahí, oiga doctor, ¿tiene una capsulita para eso? Bueno, no tengo capsulita antiluchín, pero sí tenemos un jarabe muy bueno, ahorita se lo vamos a comentar, que es nuestro Nerval. La práctica de actividad física es algo muy recomendable para el paciente diabético.
Mínimo 30 minutos diarios de actividad física moderada, aunque sea caminar, trotar, correr, nos va a dar mucha más vitalidad, más energía, nos ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre. De hecho, en los niños diabéticos, cuando a pesar de ponerles insulina, no logran regular sus niveles de glucosa, su paciente, su doctor, su endocrino, generalmente el paciente diabético, por eso es importante mantener una buena alimentación, comer adecuadamente carbohidratos, proteínas, lípidos, todo de la forma adecuada y en dependencia de la edad del paciente, del peso que tiene y sobre todo del tratamiento que tiene, se valora la cantidad, sobre todo de hidratos de carbono, que es lo que más se debe de regular, y también la cantidad de azúcares en su alimentación. Hay especies, por ejemplo, muy buenas para el paciente diabético, como es el ajo, la pimienta, el cilantro, que nos ayuda a dar sabor a nuestra comida y que nos ayuda también a regular de forma natural los niveles de glucosa. Utilizar un plato pequeño para comer es una de las recomendaciones, ¿verdad? Es mucho más satisfactorio psicológicamente ver un plato pequeño lleno que un plato grande medio vacío, como que nada más de verlo dices, ya me voy a quedar con hambre, ¿verdad? También es importante el consumo de frutas a diario, el consumo de ensaladas, sobre todo verduras frescas, especialmente la lechuga, los pepinos frescos. Aquí se recomienda, porque muchas personas te dicen, es que yo como frutas a diario, es que yo como verduritas a diario, pero cuando ves ese plato de fruta le ponen yogur, le ponen cereal, le ponen miel, le ponen de todo, y pues ya es una fruta, ya las calorías ahí aumentaron muchísimo. Igual una ensalada, agarran una ensalada y pues le vacían un pomo completo de aderezo, entonces pues es como las personas que, no, Coca Light, Coca Cero, bueno, yo no le voy a hacer promoción a ninguna empresa, ¿verdad? Pero refrescos gaseados, ¿no? Mira, si te lo vas a tomar, pues ya, mejor de una vez. ¿Para qué te vas ahí con ese cuento del cero, del light? Al final es lo mismo, es la mercadotecnia que necesitamos usar. La mejor recomendación es evitar ese tipo de bebidas gaseosas que contienen muchos niveles de glucosa o de azúcar. Consumir grandes cantidades de grano entero es muy recomendable para el paciente diabético. Alimentos como la calabaza, los tomates, los espárragos, las espinacas, las acelgas, también muy buenas para el paciente diabético. La col, se recomienda de preferencia cocinar con aceite de oliva y no otro tipo de grasas, no manteca, no alimentos ricos en grasa como los embutidos, los chorizos, las salchichas, la mantequilla, la margarina, los aderezos y todas esas grasitas, sobre todo las grasas de cerdo, ¿verdad? Reducir el consumo de harinas, pan, galleta, pastel, bolillo, no alimentos dulces en exceso. También es necesario controlar aquí, aunque es más importante para el paciente hipertenso, pero para evitar otras complicaciones y otras enfermedades, reducir el aporte de sodio o de sal en nuestra dieta y evitar el consumo incontrolado o frecuente de bebidas alcohólicas. Si ya de por sí tu páncreas está afectado y le echas bebidas alcohólicas para que se afecte más todavía, pues los resultados van a ser fatales. Es importante también regular la actividad física, hacer actividad física, pero que no sea muy extenuante, que no sea muy fuerte, evitar el sedentarismo y también las preocupaciones, el estrés. Dirían por ahí, oiga doctor, ¿y tiene una capsulita para eso? Bueno, no tengo capsulita anti-luchín, pero sí tenemos un jarabe muy bueno, ahorita se lo vamos a comentar, que es nuestro Nerval. La práctica de actividad física es algo muy recomendable para el paciente diabético. Mínimo 30 minutos diarios de actividad física moderada, aunque sea caminar, trotar, correr, nos va a dar mucha más vitalidad, más energía, nos ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre. De hecho, en los niños diabéticos, cuando a pesar de ponerles insulina, no logran regular sus niveles de glucosa, su paciente, su doctor, su endocrino, generalmente les recomienda mucha actividad física para quemar glucosa, para regular y tratar de evitar subirle más dosis de insulina al paciente. Esto les ayuda muchísimo. También, por supuesto, en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, no insulino dependiente o la que se ve en la etapa adulta, también es muy recomendable la práctica de actividad física, que también va a fortalecer tus pulmones, va a mejorar la circulación, hace que tu corazoncito trabaje mejor y nos ayuda a regular los niveles de colesterol y triglicéridos. Los triglicéridos, sobre todo, son los que generalmente están muy, muy elevados en los pacientes diabéticos. A veces hay diabéticos que manejan. Normalmente
que los niveles de triglicéridos en la sangre es hasta 150 miligramos por decilitro. Y hay pacientes diabéticos que a veces manejan 500 y hasta 800 miligramos por decilitro. Es un riesgo muy, muy alto de padecer una pancreatitis y de tener complicaciones fatales. En cuanto a los suplementos nutricionales, como siempre hacemos la mejor recomendación que tú necesitas, que tú mereces, que es nuestros suplementos nutricionales Healthy People. En primer lugar, a mí me gustaría recomendarles el néctar ancestral. Esta bebida que contiene néctar ancestral, tiene ninfa, palo de arco, tiene nopal, matarrique, tiene guayacán, guárumo, sábila, guaraná y tiene también vitaminas, sobre todo el complejo B, importantísimas para el paciente diabético, sobre todo para prevenir las polineuropatías diabéticas. Este es un producto que nos va a ayudar a regular en primer lugar los niveles de glucosa en la sangre. Es ideal para el paciente diabético porque estimula la función del páncreas, hace que ese páncreas que está medio dormidito, pues se despierta a trabajar de una forma natural, pero también nos va a ayudar a cuidar nuestro hígado, nos va a ayudar a prevenir enfermedades hepáticas y sobre todo el hígado graso y la insuficiencia hepática que se produce en este tipo de pacientes. Nos ayuda también como excelente antiinflamatorio y regenerador hepático. Nos ayuda no solamente a regular los niveles de glucosa, sino también de colesterol y triglicéridos. Y recuerde, el néctar ancestral también nos ayuda, por la gran fuente importante que tiene de fibra digestiva, nos ayuda también a regularizar nuestro sistema digestivo. Este producto se recomienda 15 mililitros, que equivalen a una cucharada de forma profiláctica antes de desayuno y comida de preferencia. Podemos regular las dosis en dependencia del paciente, ¿verdad? Tenemos también en segundo lugar el Healthy String, es un suplemento, también una bebida que contiene moringa, reishi, tiene goji, arándano, romero, cúrcuma y tiene té verde. Esta cúrcuma es de los ingredientes que más me gustan en este producto, que nos ayudan también como un excelente antioxidante, anticancerígeno, regula el sistema inmunológico y no solamente es un antioxidante, sino también nos ayuda a aumentar los niveles del glutatión, que es el antioxidante endógeno más importante que tenemos en nuestro cuerpo. Nos ayuda también proviendo a nuestro cuerpo de los 8 aminoácidos esenciales, vitaminas, minerales, es un gran protector hepático, nos ayuda a mejorar la función digestiva porque favorece lo que es el drenaje y el vaciado de la vesícula. Es efectivo también en pacientes con problemas cardiovasculares porque es un excelente anticoagulante, antiagregante plaquetario y también es un hipoglicemiante, o sea, nos va a ayudar a regular los niveles de glucosa. Healthy String también es un excelente antiséptico, sobre todo en enfermedades infecciosas gastrointestinales y urinarias. Su recomendación igual, 15 mililitros 2 veces al día. Nuestro Healthy Coffee. Healthy Coffee es un cafecito que tiene un aroma irresistible, un sabor delicioso y que combina 3 hongos muy potentes que son el reishi, shiitake, maitake, tiene goji, mangostán, tiene calcio de coral, fibra dietética, tiene leche de soya, vitaminas, proteínas, minerales. Es un alimento muy completo para el paciente diabético, excelente antioxidante, eleva también las defensas, es un potente anticancerígeno, pero además de eso nos va a ayudar a regular niveles de colesterol, triglicéridos y también en el paciente diabético nos ayuda a controlar los niveles de glucosa en la sangre. Recuerden también que Healthy Coffee contiene pexina que nos ayuda a mejorar el proceso de digestión de los alimentos. 1 o 2 cafecitos al día, si quieres tomártelo frío, calientito, tibio o muy caliente y quemarte la lengüita, pues lo puedes hacer, ¿verdad? No es recomendable, por supuesto. Nuestro Goji Man también es una de las recomendaciones en el paciente diabético. Este contiene goji, noni, mangostán, tiene guaraná, arándano, té verde y también contiene vitaminas como la vitamina A, vitaminas del complejo B, el ácido fólico. Es un excelente anticancerígeno, nos ayuda a elevar las defensas de nuestro cuerpo, es un potente antioxidante, nos va a dar energía y nos va a ayudar también a regular las enfermedades crónicas, en este caso la que estábamos hablando el día de hoy, diabetes mellitus. 30 mililitros, equivalente a 2 cucharadas antes del desayuno, es la dosis recomendada. Vidax, que son vitaminas, minerales
y también nuestro Soykin está recomendado en los pacientes diabéticos por la sencilla razón de que deben de evitar de forma preventiva las enfermedades relacionadas con la neuropatía o polineuropatía diabética, donde la indicación más importante de este tipo de complicaciones es el suministro de vitaminas y minerales para que el paciente mejore. También nuestro Acai Man, por el hecho de que contiene acai, tiene también maca, mangostán, damiana de California, guaraná y sau palmetto, pero aquí en específico el acai es el que nos va a dar ese plus en el producto para mantener una buena salud cardiovascular, regular niveles de colesterol, triglicéridos y también regular los niveles de glucosa en la sangre. Es muy efectivo también en los pacientes con problemas de rendimiento sexual. Una de las complicaciones muy frecuentes en el paciente diabético, la impotencia funcional o la disminución de la capacidad eréctil de los pacientes, en este caso masculinos. Por eso también lo recomendamos aquí. Nuestro Green Oxygen, que nos va a ayudar a desintoxicar nuestro cuerpo, regular niveles de colesterol, triglicéridos y glucosa. Y por último, nuestra moringa. Recuerden que moringa con té verde, alfalfa y hierbabuena es un alimento muy, muy bueno que nos va a aportar gran cantidad de nutrientes a nuestro cuerpo, vitaminas, minerales, aminoácidos, proteínas necesarios para el paciente diabético. Es una fuente rica de antioxidantes, nos va a regular nuestro sistema inmunológico, es anticancerígeno, antiinflamatorio, pero también nos ayuda a regular los niveles de colesterol y glucosa. Este suplemento se recomienda una cucharadita equivalente a 5 mililitros antes, 3 veces al día, de preferencia antes de las comidas, antes de desayuno, comida y cena. Yo creo que si un paciente diabético logra consumir todos estos productos que le mencionamos el día de hoy, o alguno de ellos, mínimo unos 3 o 4, va a tener mucho mejor resultado. Vamos a evitar las complicaciones y vamos a tener una mejor calidad de vida. Incluso tú puedes llegar a controlar tus niveles de glucosa, mantenerlos todo el tiempo dentro de niveles normales. La enfermedad diabetes mellitus no es una enfermedad crónica, no es una enfermedad que se va a curar, pero que sí se puede controlar. Si tú tienes niveles de glucosa controlados, es como si no fueras diabético prácticamente. Así que vamos a cuidarnos, vamos a proteger nuestra salud y sobre todo vamos a prevenirla. Si tienes antecedentes familiares, si consumes bebidas alcohólicas, si estás pasadito de peso, si has tenido enfermedades pancreáticas, cuídate mucho con los mejores suplementos que existen en el mercado, con nuestros suplementos Healthy Fit. Yo creo que el día de hoy, todas esas personitas que tienen problemas de diabetes o antecedentes familiares, debemos de hacer un poquito más de conciencia en esta enfermedad que desgraciadamente en México la incidencia y la prevalencia